Buenas noches, hermanos. Pues damos gracias a Dios porque siendo el segundo día del año, la primera semana del mismo, podemos reunirnos aquí en su casa de adoración. Y pues estando en la reunión de las organizaciones con la mesa directiva de la congregación, se pensaba, ¿qué se puede hacer para tener un avivamiento en la iglesia, para llamar a los hermanos y ver unos estudios que hablen acerca de que en el arranque del año, en el inicio del mismo, pues podamos tener unos temas que sean provechosos para la iglesia? Y pues los hermanos acordaron tener una semana de avivamiento, consagración y perseverancia en la iglesia. Esto, como acabamos de decir, con motivo del inicio de este año. Y pues en esta ocasión vamos a tener el primer estudio de esta serie, y el estudio está basado en el Salmo 122, al cual ya acabamos de dar lectura, un salmo corto, un salmo conocido, un salmo que es pues significativo para nosotros como iglesia cuando nos reunimos en la casa de Dios. Y pues siendo este primer tema, pues lo que queremos con la ayuda de Dios es tener una enseñanza de parte de Él a través de su Biblia, a través de la lectura de su palabra, para que tengamos algo por lo cual nosotros podamos llevar a cabo en nuestra vida espiritual y que sea provechoso. Bueno, hermanos, no sé si recordarán, hace algún tiempo estuvimos estudiando los salmos y llegamos a una parte de los salmos del 122 al 136. A ver, es más, les voy a pedir que abran su Biblia para aquellos que no nos acordemos. Yo sé que algunos sí se acordarán, pero vamos a abrir la Biblia en esta parte, los salmos del 120 al 136. Me faltó los dos salmos anteriores. Después de que viene el salmo y el número, viene ahí un subtítulo. Díganme cuál es. A ver, fuerte. ¿Cómo dicen? Todos esos. Cántico gradual. Gracias, hermana Vero. Y pues estos salmos que vamos a estar viendo en la semana, no crean que por casualidad pertenecen a esta sección. No, hay una buena razón por el cual todos los estudios están basados en algunos de los salmos que pertenecen a esta sección. Y antes de entrar de lleno a lo que sería el cántico gradual o sus equivalentes, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que ustedes piensen, recuerden o imaginen el lugar a donde les gustaría ir, si es que todavía no lo han visitado y tienen así como muchas ganas, han oído hablar de él, lo han visto en algún documental, algún reportaje, o por referencia de conocidos, o si ya tuvieron la oportunidad de ir a un lugar que les gustó mucho, recuérdenlo. A ver, piénsenlo, no me lo digan, ustedes ahí en su mente van a determinar cuál es, ya sea que hayan ido o que tengan muchas ganas de ir. Les voy a compartir, en mi caso personal, acerca de ese lugar. Hace 8 días, cuando estábamos en la clausura del taller navideño, el hermano Vidal nos dijo, está nevando en el Ajusco. Y todos rápido volteamos a verlo y nos enseñó una foto. Y pues todos nos emocionamos. Y como las hermanas de la femenil ya habían preparado alimentos para esa ocasión, y vimos que algunos hermanos no iban a llegar por el frío que estaba haciendo, pues así como de comentario un poco gracioso decíamos, pues vámonos a la nieve, al fin que ya tenemos ponche y ya tenemos tortas, vámonos a la nieve, ¿no? Y bueno, comentándolo con la familia, pues los niños querían ir, tenían muchas ganas de ir, y le pregunto a mi esposo, ¿podemos ir a la nieve? Vamos, sí, para que los niños vayan un rato y estemos. Pues sí, vámonos. Era un lugar al que no teníamos así como en específico querer ir. Pues es un lugar cercano, muchos de nosotros ya lo conocemos, pero el hecho de que haya habido condiciones climáticas muy diferentes a las habituales, pues eso era lo que nos llamaba la atención. Y pues dijimos, sí, nos vamos.
Y les dije a los niños, pónganse gorra, botas, bufanda, guantes, chamarra, ropa abrigadora y nos vamos. Y bueno, pues así de buenas a primeras lo decidimos y nos fuimos. Pero antes de eso, mi esposo, muy previsor, llevó una cubeta, una pala, un rastrillito y unos guantes. Yo no me di cuenta hasta que llegamos allá y me los entrega. Pues él se preparó para ir al lugar específico a donde íbamos. Y nos encontramos allá a Yair, ¿verdad?, con sus tíos. Y su tía todavía nos dijo, su mamá, no me acuerdo si fue su abuelita, perdón, o su tía, y nos dice, hermanos, ustedes sí se vinieron preparados con la cubeta, los guantes y la palita, ¿no? Y ellos habían hecho su muñeco de nieve con las manos y estaban muy frías. Pero independientemente, con guantes o sin guantes, el gozo de estar allá pues era evidente. Y entonces pues pasamos un buen rato y yo supongo que la mayoría de las familias que asistieron también. ¿Por qué les comento esta anécdota? Por lo que les acabo de decir, hiciéramos un ejercicio de pensar un lugar al cual nosotros quisiéramos ir o ya fuimos y nos gustaría regresar. Nos preparamos con anticipación, vemos si nos alcanza el presupuesto, qué es lo que necesitamos llevar y demás. Bueno, regresando al tema que nos toca para esta ocasión, el Salmo 122 es un salmo de los llamados salmos graduales o cánticos graduales, o cantos de los peregrinos, o cantos de los escalones, o cantos de ascensión. Todos estos son sinónimos para estos salmos. Y estos tenían la finalidad de ser entonados cuando el pueblo de Israel se dirigía a adorar al templo, a Jerusalén. Ya se había recibido por parte de Dios un mandamiento de ir y celebrar 3 fiestas principales cada año. Eran las fiestas de Pascua, primicias o de las enramadas. Y tenía que ir el pueblo, las otras tribus, desde su lugar de origen donde vivían y tenían que encaminarse para ir a Jerusalén, a la capital. Y pues hacían un preparativo especial para este recorrido. Entonces, ya cuando llegaban cerca de Jerusalén, empezaban a entonar estos cánticos. Recordemos nosotros que Jerusalén estaba asentada, es más, nos lo dice la Biblia, que estaba asentada sobre el monte. De tal manera que cuando ellos ya se acercaban, el gozo de estar ahí, de esas ganas de tener la oportunidad de ir al templo, a Jerusalén, pues empezaban a cantar estos himnos, estos salmos, para llegar. Por eso se llaman los cánticos graduales. Y nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y cuál es la relación de estos salmos graduales? Pues con el inicio de año. Nosotros ya no tenemos la necesidad de ir hasta Jerusalén. Para llegar aquí al templo, a la casa de Dios, pues podemos hacerlo cómodamente en un vehículo, si vivimos cerca, pues a pie, y pues no tenemos que subir hacia una cuesta como muy marcada, pero sí tenemos que tener una preparación, y más ahora que es el inicio de año. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros vamos a estudiar estos salmos. Gradualmente vamos a ir avanzando con la ayuda de Dios en este año, pero no nada más así por voluntad nuestra o porque pues es lo que se acostumbra, no, sino todo tiene un motivo y el principal motivo es la de glorificar su nombre, pero también que nosotros recibamos una bendición a lo largo de este año que por gracia de Dios estamos iniciando. Y pues este salmo habla explícitamente acerca del templo de Jerusalén, de los peregrinos, del llegar a la casa de Dios. Y pues el salmo expresa, desde la perspectiva del peregrino, el gozo de llegar a ese lugar santo para adorar. Dijimos que era en 3 ocasiones, en 3 fiestas. Estas se celebraban anualmente. Y nosotros podríamos pensar, como ocurre en nuestra actualidad, de que algunos miembros de la tribu tal habían conocido a otra familia de otra tribu y se encontraron en el camino y entonces se conocieron, entablaron amistad y pues ya en lugar de ser familias separadas ya iban juntas y es más, yo me atrevería a imaginar que
decían, al próximo año nos quedamos de ver en tal fecha, en este lugar, para irnos juntos. Y no solamente esas familias, sino también las familias extendidas, los conocidos, los vecinos. Entonces era mucho regocijo y mucha preparación para llegar a este lugar. Entonces veamos nosotros el sentimiento de aquellos que hacían este recorrido para llegar al santo lugar. Si nosotros lo vemos en el contexto histórico y geográfico de ese momento, el Salmo 22 nos hablaría de 3 aspectos, los cuales serían el gozo de los que suben a Jerusalén y por ende al templo. La segunda, que se tenía en gran estima a esta ciudad santa. Y la tercera nos habla acerca de la preocupación que se tenía por la ciudad y los deseos para el bienestar de esta ciudad, pero también para sus habitantes. Y la Biblia, siendo siempre vigente por ser palabra de Dios, ¿qué nos enseñaría en este Salmo, el 122, en esta ocasión? Entonces vamos a hacer esta modificación, no modificación, más bien vamos a hacer una aplicación ya para nosotros de manera personal en nuestros días. Quedaría de la siguiente manera, que el Salmo 22 nos instaría a sentir el gozo de acercarnos al templo. En segundo lugar, en tener gran estima a la casa de Dios, procurando el bienestar de la misma. Y en tercer lugar, pues procurar una asistencia regular a la casa de oración por parte de la congregación. Y vamos a ver cómo este salmo en sus versículos nos hace esta invitación. Así que yo les voy a pedir que, teniendo abierta la Biblia en el Salmo 122, vayamos dando lectura a los versículos claves. En el primero nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya se habían puesto de acuerdo en ir, en qué fecha, en qué fiesta iban a ir, a lo mejor en una o en dos o incluso en las 3. Ya había habido este gozo manifestado de poder ir juntos. Y nos está diciendo que no nada más iban a ir a Jerusalén por ser la capital del reino, sino iban a Jerusalén porque ahí se encontraba el templo, porque específicamente ellos iban al templo. Por eso nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces nosotros debemos de tener este mismo sentir, el gozo de poder acercarnos al templo. Muchas veces nos dicen o nos refieren: bueno, es que Dios se encuentra en todas partes y Dios puede escucharnos en cualquier lugar y podemos adorarlo y glorificar su nombre en cualquier sitio, como lo hicimos en pandemia, ¿no? Cuando estábamos en casa y hacíamos los cultos en casa o hacíamos los cultos simultáneamente con lo que se estaba transmitiendo. Y muchos hermanos se quedaron con esa idea y con esa comodidad de estar en casa. Bueno, es que yo no voy al templo ahora porque pues igualmente puedo aquí cantar y leer la Biblia. No, pues es que el templo me queda muy lejos, es que tengo ciertas actividades por hacer. Pero es importante que asistamos presencialmente al templo. Ciertamente podemos adorar a Dios en casa y lo podemos hacer. Incluso la Biblia nos dice que adorándolo en espíritu y en verdad, como lo dice en Juan 4:24, podemos invocar el nombre de Dios en otro lugar. Pero la casa de Dios fue construida explícitamente para que todos nos reuniéramos en este santo lugar y pudiéramos alabar su nombre a una. Y bueno, ¿qué conlleva esto? Que nosotros también como congregación no debemos de privarnos de la bendición de el reunirnos con los demás hermanos. No me dejarán mentir, habrán tenido el mismo sentir que yo. Estando en pandemia, estando realizando los cultos en casa, pues extrañábamos el poder cantar juntos con los hermanos. Extrañábamos el que dijeran: el hermano va a pasar a hacer esta oración, o las participaciones de las organizaciones. Sí glorificábamos a Dios,
pero se dan cuenta cómo cuando regresamos al templo sentimos otra vez esa bendición y esa calidez de poder estar también en comunión con los hermanos. Entonces es uno de los aspectos que también trata este salmo y nos dice que no debemos de privarnos de el poder congregarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para estar todos juntos en su santo templo. De tal manera que quien realmente tiene ese deseo de servir a Dios va a buscar el estar presente en los cultos, en las otras reuniones que se tengan, y sin buscar el pretexto o dejar de lado todo lo que se realiza aquí en la casa de Dios, pues al contrario va a estar buscando la manera de estar presente. Ahorita se me viene a la mente, no vino el hermano Cruz, pero el hermano Cruz está presente en la reunión femenil. Entonces, pues pensaríamos, bueno, la reunión femenil es exclusiva para las hermanas, pero no, el hermano tiene el deseo en su corazón, así como muchos otros, y pues se busca la manera de estar de continuo presente en la casa de Dios. ¿Qué más nos trae como bendición el estar reunidos en el santo templo de Dios? Cuando nosotros nos alejamos de nuestros quehaceres cotidianos, cuando venimos del trabajo, de la casa, de la escuela y llegamos aquí al templo, físicamente podemos estar cansados porque pudo haber sido una jornada larga, pero el ánimo de nuestro espíritu cambia completamente. Entonces el Espíritu Santo también nos mueve cuando estamos en casa y decimos, ay, no, es que estoy enfermo, me siento mal, no voy a ir. Y nos mueve a que vengamos a la casa de Dios. O cuando estamos muy cansados o tenemos alguna otra cosa y estamos pensando en quedarnos en casa, pues Dios en su voluntad nos hace llegar y acercarnos hasta este santo lugar. Y eso nos hace pensar que siempre Dios tiene una bendición cuando nosotros llegamos aquí a su casa. Y no solamente lo pensamos, sino que lo hemos comprobado de tal manera que cuando nosotros dejamos a un lado todas estas cargas, podemos llegar y sentirnos con gozo y con placer, con paz, el estar aquí dentro de las puertas del templo. Y era lo que hacía también el pueblo de Israel en aquella ocasión. No iban así sin meditarlo, tenían ya una preparación, tenían el tiempo asignado, los recursos asignados, de tal manera que, como vemos aquí en el Salmo, había mucha avidez de tener esas ganas de poder llegar a la casa de Dios. Podemos imaginarnos la escena que yo les dije hace rato. Una familia de una tribu se queda de acuerdo con otra familia de otra tribu, se juntan, y en el camino, conforme iban avanzando, iban diciendo, ¿y cuánto tiempo tardaremos? No, pues yo creo que todavía como 5 días más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos? Y entonces así había una ansia muy notoria por llegar y estar a las puertas del templo. Esto nos lleva al segundo punto que estamos viendo, que es el tener en estima a la casa de Dios. No solamente es el que nosotros ya lleguemos y encontremos paz, gozo, bendición, sino que si Dios ya nos dio la oportunidad de tener un lugar en donde podamos glorificar su nombre, pues tengamos el debido respeto que se debe demostrar en él. ¿A qué hacemos referencia? Pues a estar dentro de sus instalaciones con reverencia, con una actitud de respeto, porque es la casa de Dios. Yo les comento a los niños de Estrellitas, no me dejarán mentir, aquí están los niños. Yo les comento, a ver, cuando es el tiempo del devocional, todos estamos con actitud reverente, y los niños lo saben y hacen caso muy bien. Y su manera de conducirse mientras estamos en el devocional es de respeto precisamente. Bueno, cuando ya tenemos la lección, pues ya podemos participar unos a otros, pero ya estamos en otro espacio. Y como todo niño, pues tienen también necesidad de convivir con los compañeritos, con los amigos y de tener un momento de recreación. Bueno, sí, lo tenemos y ellos ya saben que ese lugar es el jardín. Entonces, si los niños pequeños lo tienen en claro, pues cuánto nosotros más conscientes de que estamos en la casa de Dios, pues tenemos que tener el debido respeto.
incluso los hermanos que hacen el aseo, aun cuando no es un culto, aun cuando no hay nadie más, pues vemos cómo lo hacen también con la debida reverencia, incluso para hacer la limpieza. Pues es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta para que la estima de la casa de Dios no sea menospreciada. Pero no solamente con las instalaciones, también hacer uso adecuado del mobiliario, de todos los enseres, sabiendo que todo lo que se encuentra en el templo pues es para el uso exclusivo, para el uso aquí dentro del mismo, y no se le puede dar otro uso más. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta eso. Y ya por último, pues procuraríamos, así como dice este salmo, que se procuraba la paz de Jerusalén, el bienestar de los pobladores, del pueblo de Dios, pues nosotros también procurar el bienestar de la congregación. ¿Y cómo procuraremos el bienestar de la congregación? El de preguntarle a la hermana Carmelita, ¿cómo le fue en la semana? No solo es eso, sino que buscar el que todas las organizaciones puedan estar presentes en la casa de Dios y participar de las maneras en que es conveniente y necesaria. Nosotros podemos pensar, bueno, es que los niños pequeñitos, los que son de brazos, no están conscientes de ello. Pues sí están conscientes de ellos, y con el ejemplo de los padres, nosotros estamos dando una enseñanza de que hay que venir regularmente al templo, de cómo debemos comportarnos aquí mismo, pero no porque sea un compromiso externo, sino porque Dios nos ha dado ese mandamiento y nosotros recibimos bendición de estar adentro de Él mismo. Y es lo que nosotros tenemos que tener presentes a cada momento también. Y ya habíamos comentado que cuando venimos de otros lugares, de otras circunstancias, de los problemas que tenemos allá en la vida cotidiana, pues el llegar aquí a adorar a Dios, el tener esa paz que Dios nos ofrece, ese sosiego, la seguridad, pues nos hace querer todavía estar más aquí y con la reverencia debida que merece la presencia de Dios y su casa. De tal manera que todos los creyentes y todos los adoradores, cuando nos reunamos, pues recibamos esa bendición. Y pues por último, insistir en la asistencia regular al templo. Hemos visto últimamente que por las condiciones climáticas o porque se hace costumbre ya después de pandemia, la asistencia a las iglesias, a las congregaciones, se está viendo cada vez en menor cantidad y menor. Y sí es cierto que se transmiten los cultos y se pueden tener los cultos simultáneos en casa, pero si tenemos la posibilidad de estar presentes, pues vamos a hacerlo, porque Dios envía bendición a las reuniones de su pueblo y es benéfico para nosotros en nuestra vida espiritual. Bueno, hermanos, pues esto es lo que nos enseña el Salmo 122. Terminamos con este primer tema, pero los invitamos a que sigan estando presentes, porque en los siguientes cultos de esta semana vamos a seguir tocando estos salmos donde nos están haciendo invitación a que nosotros podamos iniciar este año con la bendición de Dios. Ustedes lo saben, cuando inicia cada año siempre hay propósitos para hacer. Y la mayoría de los propósitos tienen intenciones buenas, ¿no? Algo que nos va a beneficiar, o en la salud, o en los hábitos, o en la cuestión económica, material, de diferente tipo hay. Pero yo les pregunto, ¿y si nos hacemos el propósito de venir a la casa de Dios más frecuentemente? Si nos hacemos el propósito de permanecer en la casa de Dios con la reverencia debida, si nos hacemos el propósito de poder estudiar más la palabra de Dios
y dando inicio a estos estudios que estarán a cargo de las organizaciones. Y si nos hacemos el propósito de unirnos a la organización que fue creada pensando en esa edad de los niños o de los jóvenes, de las hermanas, de los varones, y yo veo que integrantes de estas organizaciones, de las congregaciones, están presentes aquí. Entonces la invitación es extenderla a los otros hermanos para que todos podamos venir juntos, así como hacía el pueblo de Israel, de quedar de acuerdo en el día, en la hora, de subir todos juntos gozosos para glorificar el nombre de Dios ahí en su santa casa. Pues nosotros tomemos este mismo ejemplo y podamos hacerlo para bendición de nosotros mismos y de todo su pueblo. Que el Señor esté con nosotros, hermanos.